periodista, presentadora y escritora. Ninguna faceta del espectro informativo se le resiste. La televisión, la radio y el mundo editorial la han visto crecer como profesional. Y hoy pondrá también de manifiesto su enorme talla humana en 12 hombres sin vergüenza. Teresa Viejo nació en Madrid el 3 de septiembre de 1963. Licenciada en periodismo, inició su carrera en el diario Ya y en 1988 se incorpora a Televisión Española para presentar el programa musical Rocopop, y cuando este termina colabora con María Teresa Campos en Pasa la Vida y posteriormente Mañanas de Primera junto a Laura Valenzuela. En 1997 presenta el programa Saber Vivir con Manuel Torreiglesias. En 2002 se pasa a Castilla-La Mancha Televisión, donde presenta Tal como somos, y 2 años después Antena 3 para hacerse cargo de programas como Cambio Radical, y después volvería a La Mancha para ponerse al frente de varios magazines. Su carrera también pasó por la radio en emisoras como Radio Vinilo, OM Radio, Intercontinental, Radio España o Antena 3 Radio, por la prensa escrita y por la publicación de varias novelas, la última de las cuales verá la luz en poco tiempo. Esta noche viene al plató de 12 hombres sin vergüenza para contárnoslo. Muy buenas noches, Teresa. Esto da más miedo que todo eso, os lo puedo asegurar. Pues impresiona, ¿eh? Esto no lo he visto, impresiona, ¿eh? No lo impresionéis vosotros, de eso nada, ¿eh? Bueno, uno tiene que sentarse aquí mirados a la cara. ¡Qué miedo! Bienvenida a Intereconomía. Gracias, un placer. Este ruedo de 12 hombres sin vergüenza. Yo preferiría que tuvierais un poquito de vergüenza, ¿eh? No, no tenemos ninguna. No, bueno, ya veo. Algún lobo con piel de cordero también te digo. Sí, pero me imagino. Pero saldrás del paso. Bueno, el formato son 3 rondas, sí, con 12 preguntas. Te puedes expandir si quieres un poco en las 2 primeras. La tercera ronda será un poquito más escueta, ¿vale? Pero vale. Bueno, en función de lo que nos vayas contando te diremos. Yo quería, ya que eres una profesional de periodismo, compañera nuestra, quería que me contases un poco si crees que somos una especie en extinción. Y de hecho, a lo mejor eso nos lleva a derivar a intentar otras fórmulas como algo que estás cocinando tú ahora mismo en estos momentos. Hombre, no quiero ni planteármelo, además, ¿eh? Yo espero que no. Para nada, es decir, por favor. Pero, es decir, y además arrancamos muy serios. Mira, el periodismo es una forma genérica, y el periodista como profesional es un puntal de la sociedad, de una sociedad democrática. Es necesario su crisol para entender qué es lo que nos está pasando. Deberíamos ser, entre comillas, especie protegida, de verdad. O sea, porque el ciudadano necesita saber qué es lo que está pasando y tener unos ojos que le sirvan para intentar analizar, entender, enjuiciar lo que le rodea. Y los periodistas somos fundamentales. Ahora, las empresas periodísticas tienen que hacer un ejercicio de distanciamiento de los poderes, desde políticos hasta económicos, cosa que no está sucediendo. El periodista, es decir, como nosotros, es decir, de carne y hueso, vamos, no solo no puede desaparecer, es que para mí yo no entendería la sociedad que estamos construyendo sin el ejercicio de nuestra profesión. No lo entiendo, no me gusta vivirla entonces. Por eso quizá a lo mejor hay que derivarse en otros asuntos si estás horneando algo en este momento, ¿no? ¿Tienes preparado algo? No, pero en mi caso es distinto. O sea, en mi caso no es que huya del periodismo, en mi caso es que yo tengo una vocación, que es escribir, y la tengo desde que tengo uso de razón, y la vida me ha permitido encontrarme con historias poderosas, llegar a encontrar un lenguaje y cierta complicidad con el lector. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, me gusta, pero el periodismo no tiene nada que ver. A mí el periodismo me gusta, quiero seguirlo ejerciendo desde una absoluta independencia, pero déjenme jugar a esto, ¿no? Que es un juego perverso y formidable, ¿no? El de crear personajes, situaciones, historias. Teresa, hemos empezado con un poco de tensión, sí, vamos a dar una vueltecita un poco más amable. Sí. Uno de sus primeros trabajos fue en Radio Vinilo. Por favor, no me hables de usted. Ay, qué horror, entonces me levanto y me voy. De usted, ya habéis dicho, cuando he nacido es terrible, empezamos fatal. Pues uno de tus primeros trabajos fue en Radio Vinilo, una de las primeras radiofórmulas. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué te aportó? Uy, me aportó que era más tonta que en fin. Era una cosa terrible. ¿Y en el campo positivo? Quiero decir, en el positivo es que aprendí empecé a dejar de ser muy, muy tonta. Mira, no tenía ni idea de cómo aquello era autocontrol. Quiere decir que tú ponías tus discos, tú encendías el micro, yo abría la emisora a las 7 de la mañana, cuando te tocaba el turno matutino, pues abría la emisora con la llave, conectaba las luces. Entonces no sabía hacer nada, no sabía vocalizar, no sabía dirigirme al micrófono, pisaba todos los discos, o sea, aquello de que, ¿sabéis? Hay un intro musical y es cuando uno tiene que hablar hasta que empieza el acorde del bo, y entonces ahí tú te callas. Pisaba todo o me callaba antes de tiempo. Bueno, pues
No era tampoco una gran seguidora de la música, me gustaba, bueno, no sé, me pilla a mí la movida española, la movida madrileña en la universidad, bueno, me gustaban determinados grupos, pero poco más. Y me hice una aficionada y aprendí muchísimo y disfruté mucho y me reí y me pegué unos madrugones de la de Dios, que no había ni metro en aquel momento, mi padre me tenía que dejar en la Castellana. Fue una época fantástica. Duró más de lo que yo me imaginaba, por lo menos mi especialización, si quieres, en el periodismo musical, porque de ahí pasé a Rocopop y estuve 4 años y yo decía, jolín, si yo no soy una gran... Pero mira, entendí de grupos, entrevisté a todos los artistas que te puedes imaginar, recorrí el planeta con una cámara, después, quiero decir, y todo fue por Radio Vinilo. Teresa, por aquí, una vuelta entera. ¿Qué hay? Bueno, a ver, yo quería seguir repasando tu carrera profesional y me quiero centrar en el programa El Cambio Radical, un programa absolutamente novedoso. Hemos dado un salto enorme. Sí, sí, por eso, pero es que a mí me interesa mucho este programa. No tiene mucha sustancia, te lo puedo asegurar. Porque me gustaría que me contases cómo fue tu experiencia, porque claro, no es un cambio como en algunos programas hacen retoquitos a personas, que si el pelo, que si se le pierdan las cejas o no sé qué. Esto era una persona que le cambiaba absolutamente su físico, de que pasaba de no tener pelo a tenerlo, de no tener dientes a tenerlo, de no tener... O sea, era una cosa alucinante. Yo quiero que me cuentes tu experiencia y tu opinión, aparte bueno, pues de que una persona cambia absolutamente su físico por completo. Yo creo que como ha pasado el tiempo suficiente y estamos en esta complicidad, ¿no? De vosotros escudriñarme a mí y yo escucharos a vosotros, sí iba a decir que bueno, la profesión a veces nos lleva, sobre todo el ejercicio televisivo, a veces te lleva por caminos que tú no controlas especialmente. Entonces, bueno, pues ¿cómo llega a mis manos Cambio Radical? Yo tenía un contrato de cadena que me hacía, bueno, pues abordar diferentes proyectos en la medida en la que terminaba uno y se sumaba el siguiente. Entonces fuimos analizando diferentes cosas cuando concluye 7 días, 7 noches y no terminábamos de encontrar Cambio Radical. Y entonces la verdad es que abordamos mucho las perspectivas y varias veces, ¿no? Y concienzudamente las perspectivas que tenía que tener el programa. Y luego en la práctica, bueno, pues era todo más complejo. Es decir, la cadena abundaba en un sentido, la productora en otro. Los americanos que venían, además los americanos, y me vieron el piloto y entonces decían, a ver, vamos a estudiar la señorita y su pelo y sus tal y sus cual. Aquello fue un producto muy difícil de controlar. Y yo, con distancia, te diría, ¿me arrepiento? Pues no lo sé, porque yo creo que en la vida el ejercicio del arrepentimiento no es nada constructivo, es decir, tienes que hacer las cosas, entenderlas, abordarlas y que te dejen un pozo. A partir de ahí, poco más. Es decir, aquello fueron 13 programas que se cumplieron, que me enseñaron también cómo era otro tipo de televisión que no me agrada excesivamente y no tiene más trascendencia. Es que no la tiene. ¿Cómo lo veía yo? Pues yo me veía como una especie de monigote ahí en medio, donde te movían y decían, y ahora presenta a esta señora a la que yo no veía ni los vídeos, ni los personajes, ni nada. O sea, yo no era la directora de aquel formato. Entonces llegaba y estaba todo hecho y yo decía, uff, ¿esto es lo que tú quieres seguir haciendo en televisión? No. Vale. No sé si te he respondido. Sí, sí, aclarado. Vale. Teresa, vale. ¿Qué tal? Te lo ha comentado Guillermo, has hecho muchas cosas a lo largo de tu carrera, te has dedicado también al periodismo de investigación. Sí. Yo le quería preguntar por esto. El año pasado el Tribunal Constitucional prohibió el uso de la cámara oculta. ¿Estás de acuerdo con esto o crees que en este tipo de periodismo vale un poco todo? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el uso de un método técnico muy eficaz en determinadas circunstancias es necesario, ¿no? Porque no hay otra manera. Para la televisión, de la misma manera que en la prensa escrita tú necesitas la base documental, en la televisión la base documental es la imagen, y hay imágenes que no puedes conseguir si no es así. Otra cosa es el mal uso que hemos hecho los profesionales y la comodidad, ¿no? de recurrir a una cámara oculta incluso cuando tú podías estar contando determinada información o depurando o analizando determinada información de otra manera y con otro mecanismo. Yo creo que tratar de limitar a los profesionales qué tiene que usar o qué no, en fin, no ha lugar. En una sociedad democrática no ha lugar. Teresa, buenas noches. Buenas noches. Antes hablabas de tu paso por Rocopop, 4 años al frente. Tú misma has dicho que lloraste mucho cuando dejaste el programa. ¿Qué recuerdas? Yo lloro siempre que dejo los programas. ¿Qué recuerdas de aquella época? Espero no llorar esta noche. De aquella época, ¿con qué te quedas? Fantástica. Fue todo, o sea, todo. Ese es un programa en estado de gloria.
Pues mira, una directora que fue Beatriz Pecker, adorable. Unos compañeros fantásticos, una época de la televisión, en concreto de televisión española, donde, bueno, pues había alegría, y alegría significaba que, bueno, pues que te ibas a cubrir, ahora esto contado puede resultar incluso obsceno, ¿no?, en mitad de la crisis que estamos viviendo, pero te ibas a cubrir Rock in Rio y estabas 15 días en Río de Janeiro siguiendo a todos los artistas con un equipo de televisión española que funcionaban, de cine. No sé, es que yo recorrí, yo visité tantos sitios, entrevisté a tanta gente, me colé en tantos lugares. Recuerdo, pues no sé, Madonna no daba entrevistas y dije, ¿cómo que no da entrevistas? Pues ¿quién es su equipo? Hay que entrevistar a todos los de su equipo. Y me subí al escenario antes de que, minutos antes, fuera a actuar Madonna, o entrevistaba a Lou Reed, que para mí era como una especie de tótem, ¿no? Y cuando ya le entrevisté 3 veces, me saludaba y me decía, ¡Hi, Teresa! Y tú dices, te conocen, ¿no? No sé, era formidable. Fue una época, además de crecimiento personal, yo recuerdo que viajaba, hubo una época, dentro de esos 4 años se dieron algunos meses donde volaba tanto a Londres que no deshacía la maleta. Y mi pasta de dientes la compraba en Londres. Decís, qué butad que está contando esta. Pero era verdad, porque, bueno, en fin, ibas allí de continuo y te comprabas el té y te ibas, entonces... El cambio, la libra no salía muy rentable y entonces encontrábamos ropita ahí baratísima, nos íbamos a los mercadillos. Era fantástico. En ese crecimiento se cumplen 4 años y te das cuenta que quieres seguir haciendo otras cosas y que necesitas aprender. Y bueno, pues tomé una decisión, que era dejar aquel programa y pasar a algo muy radical, ese sí que fue un cambio radical, que era un magazine, ¿no? Y con otro público y otras cosas. Entonces lloré porque fui muy feliz, fui muy feliz. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Perdona esta voz infame, pero soy pobre, tengo calefacción en casa y estas son las consecuencias. ¿No tienes calefacción? No, tengo una estufa. Pues no, escucha, yo no he tenido calefacción las últimas semanas. Sin embargo, tienes una voz cristalina. Pues no sé por qué no hablaba, hijo, estaba todo el día dándole al teclado. Has explicado en un libro, Teresa, cómo ser mujer y trabajar entre hombres. Yo quiero que me resuelvas cómo ser hombre y trabajar con mujeres, porque claro, yo creo que el foco también hay que recuperar la posición a veces de debilidad de los varones. Eso sí, tenéis que feminismo ambiental. Sí, sí. Yo creo que, es más, siempre digo a los hombres que tenéis que reivindicar vuestro lado sensible y reivindicar la lágrima y reivindicar el hecho de no ser ganadores siempre, ¿no? Yo recuerdo que para el libro conté una anécdota de alguien que estaba preparando un reportaje y se le borró todo el documento del ordenador. Y reprimió, embridó mucho su respuesta de ira. Porque lo normal, si somos una mujer, lo normal es que estamos llorando. ¡Ah! Mira lo que me ha pasado. Y entonces llegamos todas las mujeres. ¡Horror! Y tienes que entregar el texto, ¿y ahora de dónde lo encuentras? Entonces el tipo tampoco podía tirar todo lo que tenía encima de la mesa, porque ¿qué iban a decir? Este tío, mira, es agresivo. Entonces se la envainó, se cayó y otra vez a escribir con un dolor de estómago que te mueres. Pues no, oye, pues yo creo que los tíos tenéis que decir si estáis mal, si no estáis mal, si gritáis, si no gritáis, si lloráis, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprender a trabajar con nosotras? Si trabajamos en un escenario democrático desde el punto de vista de las emociones, es decir, las tuyas y las mías, es muy sencillo. Si nos atrincheramos en posturas de género, es más complejo. Y si además nos empecinamos en aquello del techo de cristal, que existe, yo no digo que no lo haya, pero bueno, a veces es un argumento demasiado manido, tampoco es bueno. Protégete de esas jefas que ejercen de jefas, ¿no? Que tratan de vengar siglos de oscurantismo. Protégete también de las jefas que se creen que están como un queso. Y entonces dicen, bueno, y ahora aquí estos, en fin, y utilizan la seducción de una forma quizá excesiva. Es complicado. O sea, es lo que menos me importa, lo de la Esto no te importa, ¿no? Bueno, sí, está como un queso. No, estoy bromeando, ¿no? Pero, de verdad... sería tan sencillo entender que nuestras aptitudes de género son complementarias y que eso nos permite trabajar, es decir, relacionarnos mucho mejor, mantener una relación de pareja mucho mejor y en el trabajo también poder avanzar. Yo recuerdo que durante una época fue en la radio. En la radio me salían equipos femeninos. Tenía una subdirectora, una jefa de redacción y entonces pedía la cuota masculina y decía... Pero no forzosamente gay, quiero decir, que si vamos a pensar todos igual, no, hombre. Y entonces buscábamos chicos, hombre, es que no puede ser, es que al final estamos eligiendo temas solo que nos interesan solo a nosotras.
Es decir, por favor, yo quiero el punto de vista del hombre. Hablando de la profesión, muchas veces se ha vendido esto del periodismo como un oficio desde un punto de vista como muy romántico, ¿no? Luego, cuando uno lo ejerce, nosotros con menos experiencia, tú con más, es bastante más ingrato, más competitivo, más duro de lo que a uno le han contado, sobre todo en esas facultades donde se cuentan tantas mentiras sobre lo que es el periodismo. Pero... La primera que te dicen es... No, yo recuerdo que en mi época la primera era... Usted no va a trabajar nunca. Ahora ya deben de seguir contándolo y es una verdad, ¿no? Es terrible. Antes hablabas de la falta o no de independencia, de la libertad, pero yo quiero un poco más el trato con otros periodistas. ¿Por qué hay tanto golpe bajo? ¿Por qué hay tanta trampa? ¿Por qué hay tanta envidia entre unos periodistas y otros? Y a ti, ¿cuál es el peor golpe bajo que te han dado otros periodistas? A ver, yo no creo que haya una especial agresividad entre nosotros. La hay dependiendo de cuál sea nuestro escenario. Es decir, en el escenario en el que nos estamos moviendo ahora, con un horizonte, vamos, oscurísimo, con unas perspectivas muy negras y con muy pocas posibilidades, todos somos lobos, para todos. Pero aquí, en la banca, en un bufete de abogados y en un centro comercial. Bueno, ¿qué? Pues porque estamos defendiendo lo que tenemos, porque a lo mejor detrás hay una familia a la que estamos sosteniendo, unos padres o una hipoteca. Entonces, bueno, nos volvemos seres muy despiadados. Esa especie de leyenda negra respecto de yo me voy a quedar con tu puesto, es que yo creo que lo hay más en otros sectores. No, no es así. Es una profesión romántica y sigue siéndolo. Porque tienes que querer mucho el periodismo, lo tienes que querer mucho para seguir trabajando. Es que tenemos tan pocos estímulos que si no, digamos que maquillamos esto de cierto romanticismo. ¿Queda esperanza, no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que tengo una opinión, y es que los medios que resistan, que aguanten al límite y resistan, van a mantenerse. Los que tiren la toalla no van a quedar. Entonces hay que resistir. Yo creo que la resistencia es parte de nuestra profesión. Respecto de qué golpe bajo he recibido yo, no soy consciente. Yo, vaya por delante que soy muy desmemoriada para el agravio, lo cual es una suerte. Me olvido. Un golpe bajo así, abierto, claro. Bueno, hay alguno en televisión que no voy a mencionar. Y luego quizá hay esa especie de prejuicio continuo a alguien que haya hecho determinados contenidos no puede hacer otros. Lo normal en esta profesión nuestra es que vengamos de un contenido más sesudo, ¿no? O más informativo, estricto, desde una perspectiva literal, y pases después al entretenimiento porque bueno, te has cansado de... Y yo lo hice al contrario. Pero es que no hubo voluntad por mi parte. Hubo, bueno, pues una concatenación del destino, si quieres. Oiga usted, yo hice periodismo musical, os lo contaba antes, porque me tocó, y después hice entretenimiento porque me tocó. Y luego ya yo me empeciné que yo quiero hacer información pura y dura, y la hice, ¿no? Pero quizá a la gente se le queda cierta impronta de, bueno, si ella se ha puesto un escote y una falda corta no puede hacer determinadas cosas. La falda corta nunca me la ponía, salvo hoy. Pero bueno, no soy consciente de haber sufrido agravios, ni zancadillas, ni cosas así, ni tampoco las personas que yo conozco. Sí, cosas terribles, no. No. Teresa, de 1 a 10, 7 días, 7 noches, ¿cómo lo valorarías? Un 10. Un 10. Un 10, ese programa era formidable. Hablamos, por lo tanto, de un... Bueno, vamos, no, estoy siendo muy generosa, un 9, venga, va. Un 9, le damos un 9. Sí. ¿Es quizá el programa más exitoso que hayas podido tener en cuanto a periodismo de investigación? Ah, bueno. Yo voy a ir por... Te voy a tirar vale, un poco vale. de investigación. Sí, no, claro. Pero no... Es que ese programa marca un hito en el periodismo de este país, en el periodismo televisivo. Sí, hombre, era... De ahí la pregunta. No quiero tanto que nos cuentes lo bonitos que quedaban los reportajes o lo interesante que es, sino cómo funciona, cómo es el engranaje de una redacción por dentro para conseguir hacer un reportaje de investigación. O sea, que realmente sea veraz, que sea verídico, la tensión que debe implicar eso, al fin y al cabo. ¿Cómo son los engranajes dentro de la redacción? Muy compleja, en paralelo muy parecida, asimilable a cómo se puede vivir en un medio de prensa escrita, como el que dirigía Yo Quería Interview. Es decir, con una parte de la redacción que está cubriendo, digamos que la información, la actualidad, es decir, que va coleando la actualidad y entonces, bueno, pues se acomoda la noticia de la semana, y luego otra parte que está buscando. Y cuando buscas, implicas tiempo y dinero,
Porque hay veces que estás siguiendo una información y la guardas en el cajón porque no la puedes publicar o emitir, así de claro. Pues una redacción bastante amplia, yo creo que el 7 días eran unos entre 10 y 15 redactores, no recuerdo exactamente, editores, etc. Y muy escrupuloso, o sea, hay un trabajo muy escrupuloso desde el primero hasta el último, ¿no? Con un grado de profesionalidad muy importante. ¿De sí o no recibiste presiones? ¿O recibisteis? Te he puesto las dos opciones, de sí o no. Creo que... No voy evidentemente a mencionar el caso concreto, pero creo que las recibimos no por la cadena, que Antena 3 es una cadena muy libre y que confiaba muchísimo en el trabajo de los que estábamos allí, sino por parte de alguna empresa, bueno, empresa o pseudoempresa, porque sacábamos investigaciones que desmantelaban su trabajo, su ejercicio profesional. Y luego hay una presión, que esta sí la puedo mencionar, porque la ejerce siempre, que es la familia Ruiz Mateos, cuando sacamos alguna información sobre ellos, que me mandan virgencitas y estas cosas, ¿no? Pero no guardamos ningún material, la verdad es que no, ¿eh? No. Teresa, fuiste directora de Interview, si no me equivoco, 2 años. 2 años, un poquito más, sí. Yo quiero que nos cuentes cómo funcionaba Interview en aquella época. Es una revista prestigiosa, famosa entre otras cosas por las chicas de portada y por mucho más. ¿Cómo se negociaban los posados? ¿A quién te costó más convencer? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se hacía aquello? Bueno, pues en mi época cambió, se modificó el mecanismo, porque normalmente aquella era una revista, supongo que ahora ha tenido que reajustarse también con la crisis, pero una revista con una redacción muy importante, una redacción senior y otros redactores más jóvenes. Cuando digo seniors, quiere decir que allí había de los mejores reporteros que ya habían cumplido los 40 años de este país, ¿no? que forjaron además los primeros tiempos de Interview y que marcaron el camino de cómo tenía que ser el reporterismo de la democracia en España. Esa redacción con 3 subdirectores, que es una burrada, y alguien me diría, ¿y por qué había 3 subdirectores? Pues que había un subdirector de edición, un subdirector, en fin, un poco Pepe Calabuch, que era el que se encargaba de una tarea que era farragosa, que era la unión entre la revista y los medios, y otro subdirector que gestionaba los reportajes gráficos, porque normalmente el director era un director, hasta mi época, era un director muy volcado en el contenido y poco en ese otro negociado, entre comillas. Y yo entendí que si queríamos, y si yo quería a un transatlántico que tenía una seña de identidad muy marcada y que no se podía modificar, pero que si quería marcar un poco mi impronta, debía de hacerse a través de otros reportajes y de otras chicas de portada, otras mujeres de portada que habitualmente no se hubieran sumado a Interview. Entonces tomé algunas negociaciones de una forma, en fin, muy personal, y para mí la que más orgullo me dejó, y porque fue bonita y porque yo creo que fue una manera de presentarme, fue aquel calendario que hicimos con Ani Gartiburu, un calendario que todavía me recuerda a la gente, y Ani estaba maravillosa. Y bueno, tuvimos nuestras comidas y nuestras conversaciones y versamos, analizamos, vimos el enfoque y al final se hizo. Y a partir de ahí, pues se sumaron pues muchísimos nombres, muchos. Me fui con ganas de algún otro, pero no voy a decir quién, evidentemente. Teresa, siguiendo con Interview, sí. Siempre es tentador aparecer en la portada, tanto a nivel social como económico. Por tu paso, o antes, incluso después, se te propuso aparecer en portada, y si no es así, ¿qué dirías si te propusiese ahora mismo aparecer en la portada de Interview? Me muero de la risa. Ahora ya, en este momento, casi es un halago, ¿no? Y si ya me lo siguen proponiendo, yo diría, esta es la repera. Bueno, pues no se me propuso. Siempre hubiera sido un honor, porque yo creo que antes, durante de mi época y después, pues yo creo que aparecer en la portada de la primera revista de información general de este país es un lujo. Los reportajes, yo soy responsable evidentemente de mi gestión, los reportajes que se hicieron eran no solo dignísimos, sino formidables, con una producción fantástica, unos fotógrafos, bueno, de primerísima línea, pero
Bien es cierto que el perfil de las personas que aparecían en esa portada es un perfil de alguien que se mueve muy cercano al artisteo, entre comillas, ¿no? Y yo es que no ando en ese mundo. Si a lo mejor mis pretensiones hubieran sido, no sé, ser actriz, tener mi serie, o no sé, o el teatro, otras, hubiera sido incluso un instrumento muy útil, pero es que no creo que mi ejercicio profesional dependa de mi aspecto físico, ¿no? No lo sé, a lo mejor estoy equivocadísima. Pero vamos, que te lo digan de vez en cuando. Teresa, imagínate que una cadena de televisión a nivel nacional perdón, te hace ahora mismo una oferta. ¿Qué debería tener esa oferta para que tú vuelvas a la primera línea de la televisión? Primero, tendría que permitirme escribir. Y cuando digo permitirme escribir no es solo tiempo. Es decir, tendría que no herir mi credibilidad en un oficio en el que estoy dando mis primeros pasos y que pretendo sea el oficio del resto de mi vida. No me parece muy congruente hacer un programa y presentar una novela, quiero decir, conducir un programa con un perfil extraño que la gente no termine de entender y que luego les digas que has escrito una novela que aunque lo puedas hacer, es decir, yo mañana puedo hacer no sé, presentar un programa de, yo qué sé, de varietés, imagínate, ¿no? Y vestida de noche, haciendo unas cosas. Pues no sé, a lo mejor tengo muchos prejuicios, pero yo no sé si luego la gente me creería como novelista. Es complicado, ¿no? Deduzco que te apetece poco volver a la televisión a ese nivel. No, tampoco. Es que si no, ¿qué hacemos con la calefacción? No, es que no me apetezca, sí me apetece, pero tendría que ser un producto muy cercano al servicio público, que pudiera ver toda la familia sin problemas, que no hiriera a nadie, que me dejara un pozo que me enseñara, ¿no? Que me permitiera aprender, porque yo en el fondo sigo siendo una alumna, o sea, quiero aprender, saber. Cuando veo que algo ya me lo sé, digo, me quiero ir a otro sitio, ¿no? Entonces debería ir por ahí. Y no sé si la televisión en este momento está apostando por este tipo de cosas. No lo sé. Pero, bueno, quiero ser optimista. Espero que sí, no sé. Bueno, comenzamos la segunda ronda y la tercera, que sabes que van a ser un poquito más rápidas, ¿no? Vale. Vamos a ver, tú sabes que estamos en tiempo de recortes, de reajustes, sobre todo en los medios. Entonces, quería saber si en las televisiones autonómicas no piensas que ha habido demasiado despilfarro. Yo soy malísima como gestora, por tanto no puedo opinar. No sé cuáles son sus presupuestos, no sé, y además generalizar así televisiones autonómicas como una especie de epígrafe es bastante complejo. No sé cuáles son sus presupuestos, no sé cuáles son los costes de la gente contratada, de lo que destinan a la gente de plantilla, lo que destinan a gente contratada, lo desconozco. Supongo que todos tienen unos límites de gasto y hasta ahí se tendrán que ajustar o se habrán ajustado, no lo sé. La verdad es que es un asunto en el que me pierdo bastante. Teresa, por aquí. Cuando Nacho Villa llegó a Castilla-La Mancha Televisión, a la presidencia, hubo mucha polémica porque desveló algunos sueldos y entre ellos dijo que tú cobrabas en torno a 20.000 euros al mes. No sé si esto es cierto y si a la vez te parece algo merecido o quizá un poquito desorbitado. No sé, quiero saber tu opinión al respecto. Yo muy brevemente os explico, jamás hablo de dinero. Y luego todo ese tipo de cosas las llevan siempre un agente o un representante que es el que negocia por ti, gestiona, pasa las facturas y cobra un porcentaje. No voy a entrar en ese especie de partida de ping-pong, ¿no? La pelota. Sobre todo al hilo de las declaraciones de Nacho Villa. Es que yo no respondí en su día, no le voy a responder ahora. No al lugar. Bueno, pues yo entonces te voy a hacer un pequeño juego para quitarle un poquito de hierro a esta. De ping-pong también. Vale. A ver, te voy a decir tres personajes, tres nombres, y tú me lo intentas definir lo más breve posible, ¿vale? Si puede ser una palabra, pues casi mejor. Sí. Jesús Hermida. Un genio. María Teresa Campos. Mi maestra. Y Manuel Torre Iglesias. Un compañero. Fenomenal. Pues está. Teresa, intentar ser casi tan rápido como Guillermo. Te leí en una ocasión en una entrevista que decías que no te gustaba el feminismo militante, sino que preferías el feminismo de la diferencia. Sí. ¿En qué se diferencia cada uno?
Bueno, pues sin entrar en las doctrinas y en la pedagogía, que es aburridísima, pero el feminismo militante es un feminismo muy circunscrito a aquel mayo del 68 y a una serie de circunstancias sociales muy, muy concretas. El de la diferencia es un feminismo del siglo XXI que preconiza, pues, desde Helen Fisher, por ejemplo, que es una gran neuróloga, hasta antropólogos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es fijarse en las diferencias entre hombres y mujeres, darnos cuenta que eso nos hace grandes y ser complementarios. ¿Lo explico bien? Perfecto. Teresa, muchos años delante de las cámaras, sí, y eso conlleva a tener muchos seguidores. Ay, no sé. Pero nosotros nos preguntamos si tus seguidores traspasan fronteras. Te vamos a poner una foto y nos tienes que decir qué es este momento. Sí, sí. Es genial. Esto fue cuando hicimos creo que fue la página web, ¿no? Yo soy un desastre para el web, el Facebook, el Twitter, todo esto, desastre absoluto. Pero bueno, ya con motivo de la publicación de la novela hicimos la página web y la persona que me lo estaba haciendo, bueno, pues me regaló este guiño graciosísimo, que ahí se ha quedado, vamos, me parece una butad, pero dije, ahí se queda. Nada. Ya yo le felicitaba, me ha felicitado él. Teresa. Sí, voy. Oye, esto es un ejercicio. Fatal, esto va empeorando por momentos. Una persona hace poco, una compañera me llamó retrosexual. No sé si es un elogio o es un insulto velado. Como eres una especie de experta en teorías de pareja, ¿qué estilo de hombre demanda ahora la mujer española? ¿Crees que el modelo del metrosexual ya se ha acabado y vuelve un poco, vuelve el hombre? ¿Cómo es? Sí, pero te voy a decir una cosa, esto, bueno, también entramos en generalizar y es muy arriesgado, pero claro, todo depende de dónde nos ubiquemos. Cuando la mujer puede ser independiente, ganar un sueldo, ambicionar a un mejor y mayor compromiso profesional, es decir, tiene su independencia económica asegurada, busca un metrosexual. Otras cosas, en fin, alguien que se complemente contigo, que sea cómplice, que te deje aire, etcétera, etcétera. Cuando vives en una situación de crisis permanente, con una angustia vital importante, porque además no tienes recursos, dices, ¿y por qué yo no tengo a alguien como mi padre o mi abuelo? Y vuelve el hombre, entre comillas, y cuando digo el hombre es un poco el mantenedor, lo que llaman los americanos el breadwinner, es decir, el que busca el pan, el que trae el pan, lo cual es para vosotros muy duro, porque en ese ejercicio de independencia nuestro, vosotros también habéis conseguido un poco de aire. Bueno, ya no tengo la responsabilidad de tener un gran trabajo, de tener que sostener una familia, y ahora de buenas a primeras os vais a encontrar, sobre todo los más jóvenes, con chicas que dicen, sí, yo he hecho mi carrera, pero... es que ¿para qué voy a buscar curro? ¿Y por qué no nos casamos si yo tengo niños y vosotros ahí agobiados como no solo no me van a renovar el contrato, es que quiere tener niños y encima los tengo que sostener yo? Es muy peligroso, porque todo lo que avanzamos en relaciones sociales de equilibrio, de democracia, de equipararnos, la crisis lo dinamita. De verdad, es muy complejo y también nos exige a nosotras las mujeres un ejercicio responsable y sincero de qué queremos en el hombre. La pregunta... ¿Qué queremos? Sí, porque todas, incluso las que hemos reivindicado esto de yo me lo afano todo, todas en un momento decimos, ¡ay, por qué no tengo un hombre que estupendo, que me cuide y me mime y me resuelva la vida! No, oiga, no, usted resuélvase su vida. Mucho de las dudas, así que vamos a tomar nota, a ver si con el consejo que nos ibas a dar... No, pero, pues es muy claro, pues es muy claro, es decir, nuestro presente y futuro inmediato lo gestionamos cada uno de forma independiente. Y dos personas independientes y seguras se juntan. Esa es la clave. Yo no te quería preguntar por esto, quería preguntarte por otra cosa. En tu página web, que antes comentábamos, también mencionabas algo de la relación con tu padre, de cómo te había enseñado a trabajar, ¿no? Sí. Tu forma de ver el mundo un poco está influida por él. Cuéntanos eso un poco. En general, los Viejo. El apellido Viejo, que es el alcarreño, es una especie del espectro de mi abuelo, porque se murió con 2 años, heredado por mi padre y por mis tíos. Me ha permitido entender el trabajo como una forma de crecimiento personal, como un bien valiosísimo que me hace mejor persona, que me hace aprender, sentirme útil, etcétera, etcétera. Por eso, a veces alguien puede pensar, jo, esta mujer es una especie de adicta al trabajo. No soy una adicta al trabajo, es que me siento muy feliz realizando un ejercicio profesional del tipo que sea. Mi padre ha sido un obrero humildísimo,
y ha trabajado toda la vida y he visto lo mal que lo ha pasado cuando lo perdió. Que lo perdió, a él le pilló aquella crisis de los 80 terrible y lo perdió y sufrió mucho. Incluso lo somatizó con enfermedades físicas. Aprendí eso. Y más, claro. La televisión es una lupa de aumento, ¿no? O sea, todo lo que pasa en televisión se magnifica. ¿Esto es porque me estáis haciendo primeros planos y se me ven las arruguitas o qué? No, y seguro que no se ven tanto. Sí, no, es verdad. Es una televisión, o sea, es una lupa de aumento, ¿sí? Sí. ¿Hay algún momento en el que te has encontrado con la situación de que alguien ajeno a la televisión o que no esté trabajando contigo tenga una percepción sobre ti que no se corresponde para nada con la realidad? ¿Y con eso cómo se vive? Siempre, pues esto pasa. Yo no puedo pretender, incluso cuando yo me he sentado aquí, todos tenéis un juicio previo respecto de mí y que yo no sé si será el mismo cuando me vaya o no, pero convivimos con ello, es así, es decir, yo me expongo, traslado un mensaje que no es mi mensaje, que es el mensaje del programa en cuestión. Bueno, les puedo caer bien, mal, regular. Incluso mi aspecto físico, el de una señora con el pelo de una determinada manera, con el rostro de una determinada manera, con una manera de mover las manos continuamente, les puede... no sé, les puede imprimir una especie de cliché, pues ella es tal. Es que no puedo luchar contra eso. ¿Qué hago? Nada. ¿Qué les cuento? Mis miserias, que soy una persona súper sensible, que se me hiere enseguida, que necesito mimos, que me emocionan mucho las cosas, que lloro continuamente. ¿Qué les cuento? Ya está contado. Teresa, eres embajadora de UNICEF. Sí. ¿Qué representa para ti? ¿Por qué? Mucho, muchísimo. Lo soy desde hace ya 12 años. No entiendo una carrera pública con mayor o menor amplitud, mayor o menor dimensión, sin que devuelva a la sociedad parte de lo que ella me da. Soy embajadora de UNICEF de una forma además, creo que discreta, es decir, no he utilizado en ningún momento ese cargo, que además es un cargo, ¿no? Es un honor recibirlo, o para promocionarme o salir en las revistas, etcétera, etcétera, sino para intentar recaudar fondos y concienciar del ejercicio que está haciendo la Agencia de Naciones Unidas, que hay unos derechos del niño que tienen que cumplirse y no siempre se cumplen, que además en este momento, y es duro decirlo, no se cumplen en España. Parece que la situación de la infancia, ese retrato que hacemos anual con todas las peoras solas se estaba produciendo en países del llamado tercer mundo, ahora ya no se cumplen en España. Y algún día, a mí me gustaría, no sé, si me decís, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pero a mí me gustaría escribir novelas y tener un ejercicio mucho más activo como embajadora de UNICEF. Sería mi sueño. ¿Cómo queréis pintar a Teresa? Pues así me gustaría. Teresa, yo antes quería preguntarte también por el mentor, o tu mentora en este caso, creo que se entiende que María Teresa Campos también es tu mentora. Sí, hombre, es una maestra, yo la adoro. ¿Cuál es entonces en este caso tu motivación para ser periodista? Porque María Teresa Campos viene después, pero ¿cuál es tu motivación para empezar a serlo? Pues supongo que como muchas compañeras de la profesión, Rosa María Mateo. Es decir, ver los informativos de Rosa María Mateo. Los veía y decía, quiero ser eso. Jamás he presentado un informativo. Bueno, 7 días era información, pero otra cosa. Yo la veía y decía, eso me gusta. Hasta el punto de que yo era una pipiola en el colegio y no sé si con 9 o 10 años hacemos un ejercicio de vamos a ver qué queréis ser de mayores. Y yo presenté un telediario. Lo que pasa es que quien me descubre la televisión, lo que es la televisión, los entresijos, los cables, el ritmo, etcétera, etcétera, primero es Jesús, pero sobre todo es María Teresa. Yo fui una esponja, yo trabajé con ella 2 años y me sentaba en un rinconcito y no quitaba ojo a lo que hacía, decía, cómo se movía, todo. Teresa, todo, ya lo sabe, ¿eh? Esperemos que lo vea entonces. Yo te quería preguntar por un tema de actualidad. En los últimos días han salido muchos capítulos a la luz de corrupción. Tú que has trabajado también en el periodismo de investigación, ¿crees que hay tantos chorizos o que todavía hay más, por decirlo de alguna manera? Ay, Dios. Bueno, yo creo que hay mucha corrupción que no se cuenta, o bastante corrupción que no se cuenta. Siempre es lo que nosotros contamos en los medios es la punta de un iceberg que pulula por ahí y que es repugnante y que como ciudadanos nos tiene que avergonzar. Pero, dicho esto, la corrupción tiene, cuando se comunica, un eco tan sobredimensionado que nos da la sensación de que solo hay eso. Yo creo, y lo digo sinceramente, que hay políticos absolutamente limpios y honradísimos, como hay médicos, periodistas, arquitectos e incluso banqueros.
y hacemos un mal favor a nuestra democracia poniendo el dedo y culpabilizando a toda la clase política. Porque en ellos delegamos una función fundamental, que es la de gestionar lo que tenemos, nuestros recursos, nuestras libertades y derechos. Entonces, exijámosles a los que no lo son que desaparezcan, no de sus partidos, o sea, no de la vida pública, de sus partidos, de todos los sitios, pero los que son, que no les podemos negar su honradez. Bueno, Teresa, hemos llegado ya a la tercera ronda. Vale. Ahora, chicos, la que es rapidísima. Súper rápido, vale. Vale. Bueno, como yo estoy harto de chorizos, banqueros y demás, me apetece evadirme y hacer una escapada contigo. Vale. Entonces, quiero que me lleves a la Alcarria y que ¿a dónde me llevarías de allí, de la Alcarria? Yo conozco algo, pero quiero que me lleves tú. Yo te llevo a dos sitios. Uno, Orche, es el comienzo de la Alcarria, que es el pueblo de mi abuelo. Es un pueblo, no es nada espectacular, pero bueno, tiene una vega muy bonita y es un pueblo de una gente maravillosa. Y luego te tengo que llevar a las ruinas de la Isabela, por supuesto, al Pantano de Buendía, justo en el límite entre Cuenca y Guadalajara. ¿Con fecha? Primavera. Venga. Perfecto. Teresa, por aquí ya te lo sabes, yo creo. Me llevo una imagen espectacular, de un concepto perfecto de ti, tanto que me gustaría que incluso algún día pudiese ser mi jefa. Digo, que fabuloso. Vale. Pero ¿como jefa eres igual o quizá a veces hay que ser un poquito más dura? No, yo creo que soy más o menos igual, ¿eh? Soy exigente porque yo me exijo mucho y soy como bebés, ¿eh? La verdad es que yo que yo sepa no tengo problemas, todo lo contrario, he salido de todas las, quiero decir, con mis equipos, he salido de las empresas llevando la camiseta de esas mismas empresas, me quieren en todos los lados, volvería a cualquiera, es decir, si es que tengo muchos amigos y los que han sido mis subordinados ahora son mis amigos. En Interview me adoran y mira que era difícil dirigir Interview, no sé, es que yo creo que... Pero si inicias un nuevo proyecto ya... Venga, va, ya hablamos. Yo quiero seguir con el tema de tu dominio sobre la psicología masculina. Es terrible. Entonces, a mí me gustaría saber si alguna vez el tema de que domines, que sepas tanto de hombres, que hayas escrito de hombres, de cómo es su cabeza, de cómo piensan, si a la hora de conocer en tu vida personal a algún hombre te ha afectado. Siempre. Dices, siempre. Ya me está haciendo la estrategia de tal. Total. ¿Ves? Me ha dicho esto porque no sé qué. Entonces tiene que ser horrible dominarlo. Pero es que además no me estáis haciendo ningún juego, porque es mucho mejor que ellos no sepan que yo sé, porque es que si no salen pitando. Pero claro, se ponen a ver tu biografía y dicen, Dios mío, nada, les hago un diagnóstico. ¿Qué hago? Sí, les hago un diagnóstico, un 3 en 1 y salen corriendo. Sí, efectivamente. Sí, no, de verdad. No puedo decir otra cosa. Teresa, decía Juan Gato al principio que aquí había algunos lobos con piel de cordero, ahora está claro que también hay algunos corderos con piel de lobo. Yo le quería preguntar sobre las feministas otra vez. ¿Por qué crees que se oponen tanto a que las mujeres posen, digamos, ligera de ropa? Muchos sospechamos que es porque tienen ellas poco que enseñar. No te preocupes. Yo les sacaría guapísimas. No, pues es una cosa un poco arcaica, ¿no? Es que hay que flexibilizarnos, hay que... no sé, como resetearnos en algunos aspectos que no tienen mayor sentido. Otra cosa es la utilización que se haga de una fotografía más o menos erótica o más o menos sexy. Pero vamos a ver, es que yo siempre digo una cosa, pero no hemos cogido, ya no te digo las revistas mal llamadas femeninas, porque tienen reportajes formidables que leen hombres y mujeres. Es que yo he visto El País semanal con fotografías de señoras en topless con ropa. O sea, en fin, ¿de qué estamos hablando? Resetearnos un poquito. Teresa, has hecho mucha investigación. Hoy por hoy, ¿qué te gustaría investigar? Si te quedara algo, ¿qué tema te gustaría...? Me queda todo. Pues hombre, yo, y por no alejarnos del escenario en el que andamos, yo seguiría buceando en la corrupción y en un caso que se ha abierto y que parece que se está cerrando en falso, que es el asunto Bárcenas, por supuesto. ¿Te gustaría investigar? Yo creo que sí, hay que contarlo, hay que llegar. Teresa, leía tu columna en Interview, porque yo compraba Interview para los reportajes, como otros años. Sí. Y hablabas ¿Cómo que mucho... leías y no la lees? Si publico un artículo todas las semanas. Sí. Esa sección, hay un tema recurrente que sueles analizar, que es el tema de los celos, que tradicionalmente se ha asociado a la mujer celosa en casa del marido que qué estará haciendo porque dice que está en el trabajo y vuelve tan tarde y no sé qué. ¿Es ahora el cambio de paradigma, los celos, un problema más masculino por la liberación de la mujer y todo esto? ¿O han estado ahí y estarán ahí siempre?
Hablamos antes del WhatsApp, por ejemplo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que los celos provienen de la desconfianza y la desconfianza provienen también de el grado de incertidumbre que mantiene una pareja, y el grado de incertidumbre depende de cómo te mueves con cierta clandestinidad. Y ahí entra en juego toda la telefonía móvil, los WhatsApp, etcétera, etcétera. En la medida en la que uno y otra pueden hacer de su vida un papalote, que dicen los mexicanos, que como estoy escribiendo sobre México, papalote es una cometa, es decir, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. La incertidumbre la mantienen los hombres y las mujeres. Hay una cosa que te dicen siempre las estadísticas, y es que el hombre es infiel con una mujer que es infiel. Y puesto que el prorrateo es, de población dice que estamos 50-50, hombre, pues en fin, aquí hay para todos. Aquí hay para todos y todos repartimos. Entonces, a mí no es tanto los celos lo que me interesa como lo que otro hace cuando el otro no le ve. Y es argumento de ficción eterno. ¿Qué sé yo de tu vida cuando no estás conmigo? ¿Qué me ocultas? ¿Hasta dónde me engañas? ¿Qué conozco de ti? ¿Qué es lo que me estás ocultando, ¿no? ¿Qué guardas? Es muy interesante, ¿no? Daría para novelas y novelas y novelas. Yo de momento me quedo en los artículos. Se podría hacer una novela con las relaciones de Jorge Bustos, pero dicho esto... Sí, que me las cuente. Dicho esto... y sin calefacción. El periodismo en papel, es decir... Por eso. Es tremendo, es que es tremendo. Necesita calor humano. El periodismo en papel, revistas y periódicos, ¿van a continuar o Internet se los va a cargar? Yo creo que debemos de cohabitar. El periodismo en papel lo que no puede seguir es buscando la inmediatez, ¿no? La información, lo último de lo que está pasando, ¿no? Tiene que pasar por una necesaria reflexión, por el análisis y por la opinión. Internet, que por cierto, todo se ha dicho, en fin, está bastante descuidada, es decir, es muy rápida, te cubre lo que está pasando en un momento determinado, pero es que desde el lenguaje hasta la manera de construir los textos, hasta todo, es hasta algo tan simple como contrastar, que es un ejercicio básico en nuestra profesión. Eso no se hace, y sin embargo la prensa escrita, la del papel, tiene por fuerza que apuntar todo eso, es decir, tiene que abundar, tiene que reportajear todo. Y yo siempre prefiero el reportaje a la mera información. Ya no te digo la opinión. Es decir, tiene que ayudar a crear juicios en la población, porque si no, la población no tiene criterio. No nos la podemos cargar. Otra cosa es que pasemos a lo mejor de medios diarios a medios semanales. A lo mejor nos acostumbramos a leer en profundidad los fines de semana solo y el resto lo cubren los medios audiovisuales e Internet. No lo sé. Va todo tan rápido que aventurar es un ejercicio un poco de adivinación. Vamos a ver, porque has dicho que nunca habías presentado un telediario, has dicho además en alguna entrevista que durante tantos años de televisión te has dado cuenta de lo importante que es improvisar, no te quedas sin teleprompter, por ejemplo, que se llama, y tienes que tirar para adelante, que parezca que sabe lo que dices o alguna cosa así. Bien. A ver, creo que va a ser quizá el momento ¿Lo tengo que hacer ahora? El momento del programa. Yo te hago de regidor, piensa algo que tengas que improvisar y vas a tener la oportunidad de presentar un telediario. Nada, muy breve, te voy a pedir 10-15 segundos de improvisación. Esto. Pero si he llegado aquí, pero con las noticias de hoy, ¿quieres decir? No, con lo que quieras, nada, improvisación de 10-15 segundos. No es, si te parece bien, si no quieres no lo hacemos, pero... Vamos, venga. Yo te hago la versión de regidor, te doy el 3-2-1, lanzamos ráfaga de telediario. ¿Tiene que ser noticia? Lo que tú quieras, improvisación. Vale. A libre elección. A mi cámara. Cuando tú digas, yo te hago de regidor, así que... ¿Estás? Va, venga. ¿Va ráfaga? Buenas tardes. Hoy a las 12 en punto de la mañana ha fallecido Sor María. Llegaban el domicilio en el cual se encontraba viviendo aquella monjita, todas sus compañeras de la clausura en la que ella ha permanecido los últimos 55 años. Ya no sabía, no ríais, leche. Está bien, corta, está bien. Si ya es difícil improvisar, es mucho más difícil improvisar si tienes a 12 hombres riéndose. Lo peor es que ya me he metido en un programa y digo, pues ahora ya me río directamente. Está bien improvisado, no estaba absolutamente nada preparado. Conste en acta y quede constancia. Y ya que has probado un telediario, o sea, muy brevemente, prensa, radio, televisión, ¿con qué te quedas y por qué? Con la literatura. Y después con la tele. Sí. ¿Y por qué?
Pues porque la literatura es el juego, es trabajar jugando. Es que es como si volviera a ser niña. No sé explicarlo. Es como... Hay momentos de verdadera... No disfruto tanto, o sea, hay momentos de placer, o sea, siento placer cuando veo que un personaje hace lo que... no lo que yo quiero, porque hacen lo que ellos quieren al final, ¿no? Pero cuando encajas, cuando resuelves una trama, cuando se dicen una cosa al otro y cuando yo lloro, río... No voy a decir que cuando hacen el amor, porque me parece un exceso, ¿no? Pero, no sé, claro, pero es formidable. Y luego te sientes muy poderosa, ¿no? Eres un poco, mueves los hilos de algo que no sucede, pero podría haber sucedido. Y luego la tele porque es todo, ¿no? La tele es rapidez, es la forma rapidísima donde ves a los otros, a los del otro lado, les cuentas cosas, ellos te ven, te intuyen un poco, ¿no? Teresa, echando la vista atrás a toda tu carrera profesional, ¿hay algo de lo que te arrepientes? ¿Algún tren que no has cogido que siempre te hayas arrepentido de decir, ese era el mío y quizás...? No debo arrepentirme, ¿no? No es bueno hacerlo porque cuando dices un no, luego llega otro sí. Pero sí es verdad que a mí Antena 3 me propuso una cosa, no hice y me equivoqué. Fue la mañana. Teresa, vamos a terminar. Tengo que hacerte la última pregunta, que más que pregunta es una especie de favor, porque con todo lo que ha salido también aquí esta noche, uno que intentaba quedar contigo, el otro que te da el currículum... No hemos quedado, ¿qué dices? Bueno, no sé, el de la calefacción. Yo te voy a pedir es que, imagínate que tienes que hacer una novela de estos 12 hombres. ¿Por dónde irían los tiros con lo que has vivido aquí esta noche? Cuéntanos un poco, la sinopsis, ¿cómo sería? Pues haría un grupo en WhatsApp y todos whatsappearíais lo que os va sucediendo y paralelamente el lector tendría la posibilidad, el lector tendría dos planos, el que contáis y el lector tendría la posibilidad de saber por detrás qué es lo que os está sucediendo a todos. Entonces converge en esa especie de foro vuestra mentira, pero por detrás está vuestra realidad. Gracias, muchas gracias. A vosotros. Bueno, ya respiro, porque he pasado muchísimos nervios. Impone mucho el hecho de ver a 12 hombres ahí trajeados, mirándote frente a frente, escrutándote, ¿no? Escudriñando a ver por dónde pueden entrar. Luego la verdad es que te relajas un poco, pero los hombres son muy inquisitivos cuando quieren, No sé si esto es una pequeña venganza y que yo a veces he sido un tanto dura con ellos o no. Yo creo que es una de las experiencias más curiosas que he tenido y mira que llevo cosas hechas en este mundo de la televisión. Bueno, no sé, en fin, yo lo que quiero es verlo, a ver cómo me veo y cómo me encuentro. Periodista, presentadora y escritora. Ninguna faceta del espectro informativo se le resiste. La televisión, la radio y el mundo editorial la han visto crecer como profesional. Y hoy pondrá también de manifiesto su enorme talla humana en 12 hombres sin vergüenza. Teresa Viejo nació en Madrid el 3 de septiembre de 1963. Licenciada en periodismo, inició su carrera en el diario Ya y en 1988 se incorpora a Televisión Española para presentar el programa musical Rocopop y cuando este termina colabora con María Teresa Campos en Pasa la Vida y posteriormente Mañanas de Primera juntos. Ahora, las empresas periodísticas tienen que hacer un ejercicio de distanciamiento de los poderes desde políticos hasta económicos, cosa que no está sucediendo. El periodista, es decir, como nosotros, es decir, de carne y hueso, vamos... No solo no puede desaparecer, es que para mí yo no entendería la sociedad que estamos construyendo sin el ejercicio de nuestra profesión.
No lo entiendo, no me gusta vivirla entonces. Por eso quizá a lo mejor hay que derivarse en otros asuntos si estás horneando algo en este momento, ¿no? ¿Tienes preparado algo? No, pero en mi caso es distinto. O sea, en mi caso no es que huya del periodismo, en mi caso es que yo tengo una vocación, que es escribir, y la tengo desde que tengo uso de razón, y la vida me ha permitido encontrarme con historias poderosas, llegar a encontrar un lenguaje y cierta complicidad con el lector. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, me gusta, pero el periodismo no tiene nada que ver. A mí el periodismo me gusta, quiero seguirlo ejerciendo desde una absoluta independencia, pero déjenme jugar a esto, ¿no? Que es un juego perverso y formidable, ¿no? El de crear personajes, situaciones, historias. Teresa, hemos empezado con un poco de tensión, Sí, vamos a dar una vueltecita un poco más amable. Sí. Uno de sus primeros trabajos fue en Radio Vinilo. Por favor, no me hables de usted. Ay, qué horror, entonces me levanto y me voy. De usted, ya habéis dicho, cuando he nacido es terrible, empezamos fatal. Pues uno de tus primeros trabajos fue en Radio Vinilo, una de las primeras radiofórmulas. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué te aportó? Uy, me aportó que era más tonta que en fin. Era una cosa terrible. ¿Y en el campo positivo? Quiero decir, en el positivo es que aprendí empecé a dejar de ser muy, muy tonta. Mira, no tenía ni idea de cómo aquello era autocontrol. Quiere decir que tú ponías tus discos, tú encendías el micro, yo abría la emisora a las 7 de la mañana, cuando te tocaba el turno matutino, pues abría la emisora con la llave, conectaba las luces. Entonces no sabía hacer nada, no sabía vocalizar, no sabía dirigirme al micrófono, pisaba todos los discos, o sea, aquello de que, ¿sabéis? Hay un intro musical y es cuando uno tiene que hablar hasta que empieza el acorde del wow, y entonces ahí tú te callas, pisaba todo o me callaba antes de tiempo. Bueno, pues no era tampoco una gran seguidora de la música, me gustaba... Bueno, el formato son 3 rondas, sí, con 12 preguntas. Te puedes expandir si quieres un poco en las 2 primeras, la tercera ronda será un poquito más escueta, ¿vale? Pero vale. Bueno, en función de lo que nos vayas contando te diremos. Yo quería, ya que eres una profesional de periodismo, compañera nuestra, quería que me contases un poco si crees que somos una especie de extinción. Y de hecho, a lo mejor eso nos lleva a derivar a intentar otras fórmulas como algo que estás cocinando tú ahora mismo en estos momentos. Hombre, no quiero ni planteármelo, además, yo espero que no. Para nada, es decir, por favor. Pero, es decir, y además arrancamos muy serios. Mira, el periodismo es una forma genérica, y el periodista como profesional es un puntal de la sociedad, de una sociedad democrática. Es necesario su crisol para entender qué es lo que nos está pasando. Deberíamos ser, entre comillas, especie protegida, de verdad. O sea, porque el ciudadano necesita saber qué es lo que está pasando y tener unos ojos que le sirvan para intentar analizar, entender, enjuiciar lo que le rodea. Y los periodistas somos fundamentales. Laura Valenzuela. En 1997 presenta el programa Saber Vivir con Manuel Torreiglesias. En 2002 se pasa a Castilla-La Mancha Televisión, donde presenta Tal como somos. Y 2 años después Antena 3, para hacerse cargo de programas como Cambio Radical, y después volvería a La Mancha para ponerse al frente de varios magazines. Su carrera también pasó por la radio en emisoras como Radio Vinilo, OM Radio, Intercontinental, Radio España o Antena 3 Radio, por la prensa escrita y por la publicación de varias novelas, la última de las cuales verá la luz en poco tiempo. Esta noche viene al plató de 12 hombres sin vergüenza para contárnoslo. Muy buenas noches, Teresa. Esto da más miedo que todo eso, os lo puedo asegurar. Pues impresiona, ¿eh? Esto no lo he visto, impresiona, ¿eh? No lo impresionéis vosotros, de eso nada, ¿eh? Bueno, uno tiene que sentarse aquí mirados a la cara. ¡Qué miedo! Bienvenida a Intereconomía. Gracias, un placer. Este ruedo de 12 hombres sin vergüenza. Yo preferiría que tuvierais un poquito de vergüenza, ¿eh? No tenemos ninguna. No, ya algún lobo con piel de cordero también te digo. Sí, pero me imagino. Pero saldrás del paso.